A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Puede existir un músico sin voz? ¿Puede un bardo, un contador de historias, existir si es incapaz de hablar? Pues hoy vamos a sumergirnos en una de las leyendas más paradójicas y fascinantes que existen, la historia de Curruk, el conocido como bardo sin voz. La historia arranca ya con una contradicción total, ¿verdad? Un deseo que parece completamente imposible y que, sin embargo, va a definir cada segundo de la vida de nuestro protagonista. Y es que este conflicto, este anhelo, lo va a empujar mucho más allá de los límites de la realidad, y sobre todo del propio sonido. Para llegar a entender al bardo primero, claro, tenemos que entender su silencio. Así que nuestra historia empieza aquí, con el eco roto, donde vamos a ver de dónde viene Curruk y cuál es esa antigua maldición que lo dejó mudo desde el día en que nació. Y es que, para entender a Curruk, hay que saber qué es. Él pertenece a los Narru, una raza de seres aviares sobre la que pesa una maldición terrible. No tienen voz propia. Nada. Cero. Solo pueden imitar a la perfección los sonidos que ya han escuchado. Y esto, claro, implica una limitación que es devastadora. No pueden crear nada nuevo, no pueden mentir y, desde luego, no pueden improvisar. Son, para que nos hagamos una idea, como ecos vivientes. Pero es que lo de Curruk era un caso aparte, incluso entre los suyos. Él era, literalmente, un eco roto. Mientras que los otros Narru al menos podían repetir sonidos, él estaba completamente en silencio. No salía nada de su interior. Su aislamiento era total. Imaginaos, una caja de resonancia que no tiene sonido propio. Pero todo, absolutamente todo, cambió el día que conoció a un viejo trovador llamado Alban. Una noche, después de escuchar una de sus historias, Curruk la repitió y la repitió a la perfección, pero con un pequeño añadido. Y no fue un sonido, fue un silencio. Una única pausa, totalmente deliberada, que no estaba en el relato original. Ese fue su primer acto de creación de verdad, una pequeña grieta en esa maldición que parecía irrompible. Y claro, ese pequeño gesto de creatividad fue como tirar una piedra a un lago. Desencadenó una serie de acontecimientos que ya no se podían parar. Lo puso en un camino que iba a terminar en un momento tan importante como trágico. Un momento que se conoce como la nota imposible. Resulta que una organización de fanáticos, la Orden del Grito Puro, sentenció a muerte a todos los bardos. Y entre ellos, claro, estaba su mentor, Alban. A Curruk lo obligaron a presenciar la ejecución. Y lo más terrible, lo más cruel de todo, es que por su maldición, lo único que su garganta podía hacer era repetir las palabras horribles de los soldados. Pero justo ahí, en medio de ese dolor insoportable, brotó algo imposible, un sonido que nadie había oído jamás, una sola nota, completamente original, suyo. Después de esa catarsis, Curruk inicia un viaje. Su objetivo ya no es solo que le escuchen, ahora quiere escucharlo todo. Y en ese camino empieza a buscar lo que se conoce como las herramientas del silencio, unos artefactos que le ayudarían a dar forma y poder a todos esos ecos que llevaba dentro. Esta búsqueda lo llevó a enfrentarse a 3 pruebas de leyenda. Tenía que derrotar al antiguo golem de la voz sellada, sobrevivir a los juicios fantasmales del Teatro de Nadie y recuperar una daga perdida en el Valle Ahogado. Cada una de estas hazañas le prometía un poder increíble, sí, pero también le exigiría un precio terrible. El primer artefacto que consiguió fue la gema del voto prohibido, que le permitió imitar voces, pero, por primera vez, con intención y emoción de verdad. Luego obtuvo la máscara de los 1000 actos, que le dejaba encarnar el alma de cada voz que imitaba, pero, el precio, olvidar un recuerdo propio cada vez que la usaba. Y por último, la daga de la voz sellada, capaz de silenciar a un enemigo, pero sacrificando para siempre una frase de su propio repertorio. Como vemos, cada poder le costaba un trozo de sí mismo. Con estas herramientas, claro, Curruk se vuelve muy poderoso, pero su mayor desafío no iba a ser un monstruo de fuera, iba a ser él mismo. Y esto nos lleva directos a el duelo de la verdad. Y aquí es donde el conflicto llega a su punto más alto. Curruk se enfrenta a un impostor, que es una versión idealizada de sí mismo, con una voz perfecta, melodiosa. La canción del impostor es pura perfección, sí, pero sin alma. La de Curruk, en cambio, es un coro de verdades prestadas, de voces de otros. Es básicamente la lucha entre el bardo que debería haber sido y el alma que se ganó el derecho a ser a base de sufrimiento. Y aquí está la clave de su victoria. No ganó por la fuerza, sino por la aceptación. Al abrazar su identidad rota, fragmentada, construida a partir de otros, absorbió a ese yo idealizado. Entendió que su verdad no era crear de la nada, sino tejer una historia nueva con las verdades de los demás. Y esa revelación es lo que le prepara para su prueba final, que es el clímax emocional de toda su leyenda, el sacrificio del recuerdo.
Kuruk llega a una ciudad entera que ha perdido todos sus recuerdos, y en el centro de su anfiteatro encuentra una inscripción que le revela su destino. Aquí el recuerdo cantará o morirá para siempre. O sea que la cosa no podía estar más seria. Para devolverle la memoria a la ciudad, Kuruk dirige una sinfonía de ecos. Pero el precio es devastador. Por cada recuerdo que le devuelve a la ciudad, él sacrifica a uno de los suyos. Su propia identidad se va desvaneciendo, nota a nota, recuerdo a recuerdo. Y justo en el clímax, cuando ya ha sacrificado hasta su propio nombre, cuando está completamente vacío de sí mismo, entonces ocurre el milagro. De su pico brota una única, pura y gloriosa nota. Por primera vez, en ese momento de entrega total, nace su propia voz. Ese momento lo transforma por completo. Ya no es el narro maldito. Se convierte en algo mucho más grande, en un concepto, en el bardo de todas las voces. Su propósito cambia radicalmente. Ya no es un individuo que imita voces. Ahora es, por así decirlo, el archivo viviente. Se ha convertido en el guardián de todas las historias que fueron silenciadas y de todas las voces que fueron olvidadas. En su estado final, él es el instrumento de la Torre de las Voces Perdidas. Su objetivo ya no es que le escuchen a él, sino asegurarse de que los demás sean recordados. Ahora existe entre los planos como una canción viva, como el eco eterno de la propia memoria. Y así, la leyenda de Kurrukuk nos deja con una pregunta final, una pregunta fundamental, sobre qué significa crear, sobre la identidad. ¿Qué es una voz verdadera? ¿Es una que nace de la nada o es una que da vida a todas las demás? Ahí queda eso. Hoy nos vamos a sumergir en la historia de uno de los héroes más paradójicos de la fantasía, un bardo, un auténtico tejedor de canciones e historias, que sin embargo fue condenado a una vida de silencio absoluto. Esta es la historia de Kurruk, el bardo sin voz. Y esta frase, esta antigua verdad de su pueblo, es la clave de todo, porque esta es una historia sobre el sonido, claro, pero sobre todo es una historia sobre la memoria y la lucha desesperada por no desaparecer en el olvido. Para entender bien a nuestro héroe, primero tenemos que entender a su gente, los Narru, y el castigo divino que define cada segundo de su existencia. A ver, imaginemos por un momento lo que significa vivir bajo una maldición así. Los Narru son mimos perfectos. Pueden replicar cualquier sonido con una fidelidad que asusta, pero son incapaces de la expresión original. O sea, no pueden crear, no pueden mentir. Y lo más trágico de todo, ni siquiera pueden consolarse con su propio llanto. Si lloran, tienen que usar los sollozos de otro. Es una auténtica prisión de ecos para cualquier alma, pero para alguien nacido para ser bardo es una condena absoluta. Y aquí está el quid de la cuestión. Mientras que un bardo es la máxima expresión de la creación, del sonido, Kurruk empezó siendo todo lo contrario, un eco roto. Era tan incapaz de replicar ni siquiera los sonidos de su propio clan que lo exiliaron. Su gente temía que ese silencio suyo, esa incapacidad para le sonar, acabase por borrarlo de la existencia. Desterrado, completamente solo, el verdadero viaje de Kurruk empieza con un encuentro casi por casualidad en unos callejones y una pérdida que lo iba a cambiar absolutamente todo. En la ciudad de Harlor sobrevive como puede, imitando a la gente, hasta que conoce a Alban. Y este viejo bardo se da cuenta de algo que no debería ser posible. Kurruk no solo repite, sino que innova. Añade una pausa, un silencio deliberado donde no debería haber nada y transforma la canción en algo nuevo. Alban lo acoge como su alumno, claro, pero el tiempo que pasan juntos se ve truncado por una ejecución brutal. Mientras veía morir a su mentor, Kurruk intentó gritar, intentó suplicar, pero de su pico solo salían las mismas palabras frías y crueles de los soldados. No tenía una voz propia para expresar su dolor. Y mientras el laúd de Alban ardía, algo dentro de él se quebró. Del silencio más absoluto de su pena, de la imposibilidad de gritar, brotó una nota. Una sola. Original, nunca oída. Salió de su garganta, apagó el fuego de la pira y dejó a toda la multitud enmudecida. Y justo entonces, Kurruk se desvaneció entre las sombras. Con este nuevo poder latente, el camino de Kurruk dejó de ser de mera supervivencia para convertirse en un guerrero de la resonancia misma. Su viaje lo llevó a la Escuela del Valor y allí su poder se transformó. Aprendió que sus ecos ya no solo imitaban, sino que podían inspirar un coraje real en sus aliados. Descubrió cómo tejer sonido y acero, haciendo de cada estocada una danza letal. Pero lo más increíble fue su habilidad para deshacer la magia. Esta se convirtió en su nueva filosofía de combate.
Su maldición, esa memoria perfecta, se transformó en su mayor arma. Si podía recordar la vibración exacta de un conjuro, podía emitir la resonancia contraria para hacerlo añicos en el aire. El silencio, que había sido su prisión, era ahora su arma definitiva. Pasamos ahora a la siguiente etapa de su viaje, una que lo llevó a reinos surrealistas, donde tuvo que enfrentarse a la naturaleza misma de la verdad, la mentira y la identidad. Fue arrastrado a un lugar místico, el Teatro de Nadie, un sitio donde la realidad se dobla sobre sí misma. Y allí lo forzaron a actuar en una serie de obras imposibles, cada una pensada para romper los límites de quién era él. Y aquí es donde las pruebas desafían su propia naturaleza. ¿Cómo puede alguien que solo imita, que por diseño no puede mentir, interpretar algo que nunca ha vivido? Tuvo que encarnar una muerte que no era suya, sentir un amor que jamás conoció y narrar su vida con la voz de un completo extraño. Cada acto lo obligó a encontrar una verdad emocional dentro de la falsedad más absoluta. Un acto de creación que para su especie era imposible. Por superar estas pruebas, consiguió la máscara de los 1000 actos, un artefacto que le permitía encarnar cualquier voz con alma y emoción verdaderas. Pero el precio era terrible. Cada vez que la usaba, un fragmento de su propia memoria se desvanecía para siempre. Su prueba más grande, la definitiva, llegó en una ciudad que se había olvidado de su propia existencia, un lugar donde se le iba a pedir el sacrificio final. Kurruk fue llamado por una especie de súplica silenciosa a esta ciudad fantasma, un lugar consumido por una amnesia total, donde sus habitantes no eran más que ecos espectrales, sin pasado ni propósito. Para salvarlos, tuvo que ofrecer un último concierto. Tejió cada eco, cada memoria que había tomado prestada a lo largo de su vida en una sinfonía que devolvía la historia a la ciudad. Pero el intercambio era devastador. Para devolverle sus recuerdos, él debía sacrificar los suyos. Con cada nota, un pedazo de sí mismo se borraba para siempre. Y en ese momento final de sacrificio, justo cuando su propio nombre se desvanecía de su mente, Kurruk abrió el pico, y de él brotó una única nota, pura, gloriosa. No era un eco, era su propia voz, nacida, irónicamente, del vacío total de su propio ser. Después de haberse perdido a sí mismo para salvar a otros, a Kurruk todavía le quedaba una última confrontación, enfrentarse a la versión perfecta de lo que él podría haber sido. Se enfrentó a su espectro repetido, una versión idealizada de sí mismo con la voz perfecta que él nunca tuvo. El espectro cantaba con una originalidad impecable, una creación pura. Pero Kurruk no respondió con una sola voz, sino con un coro. Su canción era un collage honesto, una sinfonía de todas las almas que había guardado y salvado. No ganó por ser mejor, ganó por ser real. Asimiló a su yo ideal y se convirtió en algo más que un bardo. Se transformó en una fuerza cósmica, el guardián de las historias perdidas y las voces silenciadas, un eco eterno en el tejido de la realidad. Al final, su propósito no era ser escuchado, sino asegurarse de que nada fuera olvidado. Se convirtió en esa resonancia silenciosa que mantiene unidas todas las historias del universo, garantizando que incluso las cosas que nunca llegaron a existir sean recordadas. Y así, el bardo sin voz nos deja con una pregunta muy profunda, una pregunta que no va sobre el sonido, sino sobre lo que de verdad significa ser escuchado, y sobre la importancia vital de recordar.